Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Cómo están? Daniel Moreno les habla desde Argentina. Tenemos el privilegio de servir al Señor en una iglesia local desde hace más de 20 años en ministerios generacionales, particularmente ahora con jóvenes. Y estamos convocados por el Señor para poder recibir palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hace un tiempo en estos devocionales de la hora silenciosa venimos escuchando acerca de algunas enseñanzas de Pablo en 1 Tesalonicenses, pero déjame comentarte un poquito el contexto de esta carta. La primera carta muy probablemente que escribe Pablo, le escribió una iglesia sólida, una iglesia perseguida, una iglesia que fundaron él junto con Silas en Hechos capítulo 17, en su segundo viaje misionero, cuando de repente se ve obligado a escapar después de estar predicando por unas semanas y fundando esa iglesia. Pablo debe huir porque al imperio no le gustaba lo que estaba sucediendo allí y cómo la atención se desviaba desde los gobernantes hacia el verdadero rey y dueño del mundo. Por eso Pablo tiene que huir abruptamente y queda conectado con esa amada iglesia. Y después de un reporte que Timoteo le hace a Pablo diciendo que la iglesia estaba bien, de que estaba floreciendo aún en medio de la persecución, Pablo decide escribir esta carta y lo hace diseñando dos movimientos principales. Los primeros capítulos del 1 al 3, dentro de los cuales ya hemos estado meditando en los últimos días, Pablo celebra la fidelidad de ellos hacia Dios. Y en los capítulos 4 y 5, en la segunda mitad del libro, hay un desafío a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y ahí nos encontramos en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 8. Pablo abre este segundo movimiento en este desafío de seguir creciendo como seguidores de Jesús, con el desafío de vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un compromiso con la santidad y la pureza sexual, en contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor. En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que estaba a su alrededor. Los seguidores de Jesús deben seguir sus enseñanzas, como las de Mateo 5 o 19, al experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy en serio la impureza sexual, les dice Pablo. Esta deshonra destruye a las personas y a su dignidad. Por eso vamos a leer el capítulo 4 de los versos 1 al 8. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En primer lugar, los primeros versículos hablan de cómo conducirse y agradar a Dios. Pablo habla en los primeros versículos de que debemos abundar más y más. Pablo estaba agradecido por el crecimiento de los tesalonicenses, pero deseaba que abundaran más y más en el conducir que agrada a Dios. Esto significa que la madurez cristiana no se termina de este lado de la eternidad. No importa los años que tengas, no importa qué tan lejos hayas llegado en amor, en santidad, podés abundar más y más, nos dice Pablo. Pablo también dice que de esa manera que aprendieron de ellos, de Pablo y de Silas. Lo que Pablo escribió en los versículos anteriores no era nada nuevo para los tesalonicenses. Las pocas semanas que estuvieron con ellos, él los instruyó en los aspectos básicos de la moral cristiana. Pablo sabía que era importante seguir instruyendo a estos nuevos creyentes en estas cosas. También dice cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Pablo dio por hecho de que los tesalonicenses entendían que el propósito de su conducir, de su forma de vivir, era agradar a Dios y no a ellos mismos. Cuando el cristiano tiene este entendimiento básico, la siguiente instrucción referente a la moralidad bíblica hace sentido. Dice que ya saben qué instrucciones les han dado de parte del Señor Jesús. Esta no era una
sugerencia que venía de la pluma de Pablo. Pablo dice que la instrucción viene por medio de Jesús, a través de Jesús, que viene de Jesús mismo y que de esa manera debían ser recibidas. Ahora, no solamente habla de cómo conducirse y agradar a Dios, sino que habla en primer lugar del ser sexualmente puros. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántas veces hablamos de cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Oramos de qué es lo que el Señor tiene preparado para mí. Pensamos y nos rompemos la cabeza buscando señales de que el Señor nos indique cómo seguir. Y acá en su palabra tenemos tesoros en los que claramente Dios manifiesta su voluntad. Esta es una de ellas. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pablo dio estas instrucciones en una cultura rumana del primer siglo, una cultura que estaba marcada por la inmoralidad sexual. Hay historiadores que hablan de la inmoralidad reinante. Si nosotros pensamos que nos cuesta mantenernos sexualmente puros hoy en día, en esta modernidad, imagínense siglos atrás. Esto no es nada nuevo. Relaciones sexuales con animales, con menores de edad, dentro de la misma familia, con prostitución, avalando la religión predominante, de todas formas de impureza e inmoralidades sexuales había en ese primer siglo. Ese era el contexto que los rodeaba a los tesalonicenses. En cambio, los cristianos, les dice Pablo a los tesalonicenses, tienen que tomar los estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Resuena una y otra vez. Pablo deja bastante claro cuál es la voluntad de Dios para el cristiano. La idea detrás de la santificación es ser apartado. Y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía y de la inmoralidad sexual. Si nuestra conducta sexual no es diferente que la de los que no conocen a Dios, entonces no estamos apartados de la manera en la que Dios quiere. Apartarse de la fornicación, dice Pablo. La palabra griega que se traduce como fornicación es porneia. Es una palabra muy amplia y no habla, como quizás podemos cometer el error de interpretar, solamente de la fornicación como la actividad sexual fuera del matrimonio. Habla de cualquier relación sexual fuera de los planes que Dios diseñó y que enseñó a través de Jesús. Fornicación está desarrollada en un sentido amplio. No basta solo con la relación sexual entre esposo y esposa, sino que también habla de la conducta sexual fuera del matrimonio, pero incluso dentro del matrimonio. Puede haber dentro del matrimonio pensamientos en terceras personas, no consentimientos, maltratos, pensamientos solo en la autogratificación. Podemos mencionar distintas actitudes y conductas que aún dentro del matrimonio terminan siendo impureza sexual. Por eso, esta amplitud de la palabra porneia nos enseña cuál es el estándar moral de Dios, el plan perfecto para la sexualidad y el disfrute. Dios otorga libertad sexual en relación al matrimonio, pero la sutil estrategia de Satanás es hacer todo lo posible por alentar el sexo fuera del matrimonio o incluso dentro del matrimonio con conductas que no corresponden. También dice Pablo que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. La inmoralidad es lo contrario del honor porque denigra y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitación. Que ninguno agravie a su hermano, dice Pablo. Cuando somos sexualmente inmorales, agraviamos y engañamos a otros. No nos defraudamos solo a nosotros mismos o de Dios, sino que también tiene implicancias mucho más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Pero por último, Pablo en los versículos 6 al 8 da razones para las cuales da esta instrucción de sexualidad. El Señor dice que es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y continúa. Acá Pablo da 4 razones por las cuales da esta instrucción. En primer lugar, dice que Dios es vengador de todas estas cosas. Podemos estar seguros de que nuestro pecado sexual va a tener consecuencias, incluso si no ha sido descubierto. En segundo lugar, Pablo dice que no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Es la segunda razón. Los cristianos deben ser sexualmente puros y ese es el llamado de no permanecer en inmundicia, sino en santificación. Sencillamente, la inmoralidad sexual es inconsistente con quienes somos en Cristo. También dice Dios, a través de Pablo, que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Es la tercera razón, que es no desechar a Dios mismo. Y en cuarto lugar, dice que Dios también nos ha dado su Espíritu Santo.
es la cuarta razón. Dios nos da el poder del Espíritu Santo para fortalecernos y para estar confiados como cristianos en que podemos vencer el pecado sexual. Con su Espíritu Santo Dios nos da los recursos para la victoria. Somos responsables de usar esos recursos. Ahora, para cerrar, queridos hermanos, ¿por qué hablar de sexualidad? ¿Por qué Pablo habla de esto? Podría haber elegido comenzar su exhortación con palabras que hablen de la sabiduría, de la honestidad, de la influencia en la sociedad, hablar en contra del orgullo, de las ganancias deshonestas, de rebelarnos ante el sistema. Sin embargo, habla de pureza sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad importa. Lo que hacemos en nuestra vida privada define nuestros valores, impacta todo nuestro ser de una manera que no dimensionamos, nos potencia o nos hunde. Cómo vivimos nuestra sexualidad nos impulsa en nuestro propósito o nos llena de dudas y de culpa que paralizan cualquier intento de despegue. Primero Tesalonicenses nos recuerda desde el principio que seguir a Jesús como Rey debe producir una manera de vivir contracultural o santa y que esto a veces va a generar conflictos y sospechas en nuestro entorno. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza del reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección. De eso se trata. Santidad por amor basado en la esperanza futura. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.